Módulo 6. Publicidad en Internet. 2. La publicidad ilícita y el marketing interactivo. La defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud, la intimidad y los legítimos intereses económicos de los mismos, constituye la garantía de acción de los poderes públicos en materia de publicidad comercial. Artículo 51 CE. Defensa que opera mediante lo establecido en la LGP y en la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, siendo el mensaje publicitario una suma de informaciones, de hecho, de ideas y de persuasión, protegido por el derecho a la libertad de expresión. Se encuentra limitado por las condiciones de licitud del mismo. La ilicitud del mensaje publicitario deriva de irregularidades o defectos en la información de hechos, de ideas y del modo de persuasión, esto es, falsedad o mentira en las características del producto o del servicio, de la ilegalidad de la expresión de las ideas asociadas al producto o el servicio y de la técnica empleada para persuadir al consumidor o usuario de la conveniencia de adquirir un producto o servicio. El antecedente jurídico en la regulación de la publicidad ilícita se deriva de los principios jurídicos de la publicidad relativos a veracidad, legalidad, autenticidad y libre competencia. El principio de veracidad, en virtud del cual todas las afirmaciones contenidas en la publicidad tienen que ser siempre veraces. De suma importancia, dada la repercusión que tiene la publicidad como información precontractual. La Ley General de Publicidad, artículo 4, exige que ésta sea veraz, es decir, que no sea engañosa. En el marketing no vale todo, y por ello se prohíbe la publicidad engañosa, entendida como publicidad capaz de inducir a error al consumidor. Se considera ilícita por engañosa la publicidad que afecte a información sobre las características de los productos o servicios, falsedad en los precios, las críticas infundadas a productos de la competencia, las garantías inexistentes, las informaciones ambiguas, los falsos testimonios, inconsistencia en las condiciones jurídicas de contratación, etc. La publicidad también se considera engañosa por omisión, es decir, por omitir datos que resultan fundamentales para la correcta información de los consumidores. Por ejemplo, se considera engañoso ofertar como obsequio, al realizar una reserva hotelera, el regalo de 2 entradas a una actividad cultural, por no especificarse que la realización de dicha actividad exige el mínimo de 8 personas para su realización. En virtud del principio de veracidad y con respecto a las actividades de marketing digital, es importante destacar la responsabilidad que se asume como anunciantes sobre el contenido de las campañas publicitarias, aunque dichas campañas no hayan sido elaboradas directamente por el anunciante, sino por terceros, sean estos agencias de publicidad, agencias de medios, encargados de contratar los canales de difusión al consumidor, incluyendo Internet. Así entonces, aunque la campaña publicitaria la haya diseñado un tercero, lo cierto es que, de cara al consumidor, la responsabilidad recaerá siempre sobre el anunciante. Por lo anterior, será necesario protegerse frente a las potenciales infracciones de las agencias de publicidad y otros medios contratados mediante cláusulas de exoneración que garanticen una indemnización por parte de la agencia responsable frente a las reclamaciones de los consumidores. La determinación del cumplimiento de este principio no resulta fácil en la práctica por la propia composición del mensaje publicitario, en el que la persuasión tiene una función fundamental, de tal modo que, aun siendo veraz el contenido de la información publicitaria, puede incluir algún planteamiento que induzca error. La interpretación del mensaje publicitario se realiza de acuerdo con el significado que posee el mensaje para el consumidor medio, es decir, aquel que está normalmente informado y es razonablemente atento y perspicaz.
El principio de legalidad obedece a la necesidad de que el mensaje publicitario no sea contrario a ninguna norma del ordenamiento jurídico. La LGP declara ilícita la publicidad que vulnere los derechos reconocidos en la Constitución y que la infrinja lo dispuesto en la normativa que regule la publicidad de determinados productos, bienes, actividades o servicios. El principio de legalidad implica que los mensajes de publicidad y marketing digital deben ser legales, es decir, acordes con la regulación vigente y además decentes, honestos, confiables en respecto de la moral y las buenas costumbres. El principio de identificación o autenticidad, artículo 11 LGP, alude a la exigencia de que la publicidad sea claramente reconocible y se diferencie del resto de la información. Se prohíbe la publicidad engañosa en su presentación y se establecen las reglas formales sobre presentación, emisión e interrupciones publicitarias. La Ley 34 de 2002 de 11 de noviembre de Servicios de la Sociedad de la Información, LSSICE, dispone en su artículo 20.1 que las comunicaciones comerciales realizadas por vía electrónica deberán ser claramente identificables como tales y en el caso en que tengan lugar a través de correo electrónico o su equivalente, incluirán al comienzo del mensaje la palabra publicidad. El principio de respeto a la leal y libre competencia implica la relación de la publicidad con las leyes del mercado, particularmente con las leyes de libre competencia y prohibición de la publicidad desleal, principio que se vincula directamente con la protección de los consumidores en lo relativo a publicidad desleal y engañosa, reconocido por LGP, Ley de Competencia Desleal, LCD, y la Ley de Defensa de la Competencia, Ley 16 de 1989, BOE número 170 de julio 18 de 1989. Es frecuente recurrir a una unidad conceptual entre el engaño y la deslealtad, ya que de acuerdo con el análisis de ambos tipos de ilicitud se admite que no admiten separación, dándose una concurrencia de leyes entre la LGP y la de la LCD. Una de las variantes de publicidad desleal que la ley reconoce es el descrédito, denigración o menosprecio, y que corresponde a la primera forma de antijuricidad establecida en el apartado 6.a de la LGP y que destaca al descrédito como acto de publicidad desleal cuando establece que la publicidad que por su contenido, forma de presentación o difusión provoca el descrédito, denigración o menosprecio directo o indirecto de una persona o empresa, de sus productos, servicios, actividades o circunstancias, o de sus marcas, nombres comerciales u otros signos distintivos.